Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, viernes, y quiero compartirles el devocional del día. El devocional está basado en Efesios 4:32 y el título es Sé compasivo. Y el devocional hoy arranca justo con una ilustración que nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo tenemos que ser nosotros ante varias situaciones, ¿no? La ilustración nos muestra una situación complicada, una situación incómoda para todos los que estaban en ese lugar, pero luego nos describe el contexto, nos describe el porqué de esa situación. Y ahí es donde el autor, ahí es donde podemos ver o podemos entender un poco más por qué de esa primera situación complicada, por qué de esa primera situación que no era agradable para nadie. Y como iniciando esta enseñanza, este devocional, hay una frase acá que está muy buena y que dice: trata de entender antes de tratar que te entiendan. Y justamente esto, tratar de entender, es que el Señor cree en nosotros el ser compasivos, el ser bondadosos, justamente como dice el versículo del día. Y yo esto me llevaba y me hacía pensar justamente en muchas situaciones diarias que nosotros vivimos. Yo me imagino la esposa o el esposo esperando a su pareja en la casa, con mate, con tereré, ahora que hace calor, con galletitas, ¿no? Y no solamente por el esposo, sino a los hijos, a familiares, a la gente que convive a diario, ¿no? Y por ahí podemos ver que, no sé, viene el esposo y viene la esposa y pasa de largo, saluda con cara mala, y saluda y pasa de largo, o los chicos, los adolescentes, a nosotros a veces nos cuentan, los adolescentes pasan de largo, tiran la mochila, la dejan en el sillón y pasan y se encierran en la habitación, y nosotros por ahí nos quedamos así con el mate, con las galletitas así, como si nada, como no entendiendo qué pasó. Y ahí es donde nosotros podemos o tenemos dos pasos, ¿no? Dejar todo y ir a pedir explicaciones, ir a confrontar por qué pasaste de largo, por qué. O simplemente el otro paso, la otra opción, el otro camino es entender, ¿no? Algo pasó, se peleó con un compañero, el jefe lo regañó, tuvo un mal día. Pudieron haber pasado 1000 situaciones las cuales decantaron en que en ese momento pase de largo y no nos hayan dado bolilla. Esto es entender la situación, esto es respirar por ahí profundo, como bien dicen, tomarnos 10, contar hasta 10 y, y tratar de entender el porqué de la situación, por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y también el devocional acá nos dice que, dice, a veces las personas que nos irritan y lastiman lo hacen porque están sufriendo, están lidiando con problemas que no conocemos. Y justamente yo lo que decía, la ilustración que hacía, era eso, ¿no? El contexto antes de la situación de enojo, de ira, el contexto es importante, ¿no? Entender que algo pasó, que algo hay detrás de esa situación que nos hizo mal. Y es importante esto, entender. No solamente, como decía acá, quedarnos en lo que nosotros pensamos, sino que entender que algo hay mal, algo anterior produce el acto en el cual nosotros nos sentimos mal. Y esto también a mí me lleva a pensar, ¿no?, en las personas que no conocen a Jesús. Esas personas que por ahí literalmente vivieron con más cosas malas que cosas buenas. Y cuando nosotros nos acercamos a predicarle, cuando nosotros les acercamos a Jesús, sentimos ese rechazo, ¿no? Sentimos ese rechazo, incluso espiritual, ¿no? Porque esas personas, el enemigo no quiere que conozcan a Jesús. Y justamente las cierran
Y ahí en donde vemos por ahí o sentimos que nos maltratan o que nos tratan seco, a nosotros nos ha pasado en algunas situaciones en la cual te tratan seco, no quieren saber nada, porque uno llega con luz, ¿no? Uno llega con luz a alumbrar las tinieblas, a alumbrar la oscuridad. Y en esa situación también, hermanos, tenemos que tener compasión, tenemos que entender, justamente para las personas que no conocen a Jesús, que justamente no tienen al Señor, no saben de bondad, por ahí no saben de misericordia, por ahí esas personas sufrieron todas las vidas y no saben, no conocen una persona que se les acerque con bondad, que se les acerque con amor. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar, ahí es donde nosotros tenemos que pedir la guía del Señor, y ahí es donde nosotros tenemos que buscarle a Él para poder alcanzar esas vidas, para poder llegar con amor, llegar con compasión. Y para los familiares que tenemos, también, ¿no? Entender que no son así. Nosotros sabemos que no son así, pero una situación anterior hace que se sientan mal. Y para terminar, quiero terminar con la última parte del versículo que dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.